Hola amigos de Perú 21, mi nombre es Nicolás Castillo. Bienvenidos a esta nueva edición de Perú 21 TV. En esta oportunidad tenemos como invitado al señor economista Luis Carranza Ugarte. Él acaba de publicar el libro El Perú sí tiene futuro, cómo recuperar la brújula. Lo acaba de publicar con el fondo editorial de la Universidad de San Martín de Porres. Lucho Carranza, que de cariño le decimos aquí en Perú 21, dado que el señor Carranza es nuestro columnista, él ha sido ministro de Economía en el primer gabinete del segundo gobierno de Alan García. En el mismo gobierno regresó después de la crisis internacional. Lucho es economista licenciado de la Pontificia Universidad Católica del Perú e hizo su maestría y su doctorado en la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos. Ha trabajado en el Fondo Monetario Internacional, así como en otras organizaciones de prestigio. Bienvenido, Lucho. Muchas gracias, Nicolás. Encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias también. A ver, en tu libro que publicas se denomina El Perú sí tiene futuro, cómo recuperar la brújula. Y citas unas líneas del ensayo de Jorge Basadre que dice sobre la promesa, que se llama La promesa de la vida peruana, en el que dice que el Perú no se pierda por la obra de la inacción de los peruanos. Mi pregunta es, ¿consideras que nuestro país está viviendo un periodo de inacción? ¿Por qué? Mira, el Perú, después de la hiperinflación que vivimos en los 80, nosotros y toda América Latina, empezó un proceso de reconstrucción. Los 90 fueron años muy difíciles. Nos tocó acomodarnos a crisis internacionales muy duras, especialmente la de finales de los 90. La década siguiente, Perú se convirtió en la estrella de América Latina. Teníamos los crecimientos más altos, la mayor reducción de pobreza y se empezaron a consolidar instituciones. Desgraciadamente, hemos perdido esa brújula que durante 2 décadas se mantuvo en el país y empezamos a incrementar de manera excesiva las regulaciones, empezamos a destruir esa institucionalidad, empezamos a aumentar el gasto público de manera exorbitante en algunos temas, especialmente lo que es planilla. Meritocracia en sector público empezó a desaparecer y todo eso tiene un impacto sobre el crecimiento de nuestro país y sobre todo sobre las condiciones de vida, ¿no? Sobre la reducción de la pobreza. Fíjate, Perú antes de pandemia tenía 20% de pobreza. Con pandemia pasamos al 30%. No hemos logrado regresar a los niveles prepandemia. América Latina sí lo ha logrado en promedio, Perú no. Y eso quiere decir que nuestro crecimiento, a pesar de estar en el promedio de América Latina, cuando antes casi lo doblábamos, no tiene impacto en reducción de pobreza. Y la explicación de eso es básicamente la ineficiencia del sector público, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para volver a enrumbarnos? No depende solamente de los políticos que participan en sus elecciones cada 4 años para gobiernos subnacionales, cada 5 años para el gobierno central. Depende de la sociedad peruana. La sociedad peruana se tiene que poner de pie, no para protestar, sino para guiar sobre esa ruta que todos conocemos, ¿no? Esa ruta a la prosperidad. Ya, mi primera pregunta de lo que mencionas es, ¿por qué nos desviamos? Si ya habíamos tenido un periodo en el cual llegamos a perder 30 años, tuvimos un periodo de hiperinflación, aprendimos de que el gasto sin control nos lleva a hiperinflación, etcétera. ¿Qué pasó? Si es que ya sabíamos de las consecuencias de hacer tales políticas, ¿por qué es que empezamos a fallar en la década de 2010 hacia adelante? Porque es muy fácil caer en las trampas del populismo, porque en el corto plazo te funciona, ¿no? Puedes aumentar el gasto de manera excesiva, entras a temas de clientelismo político, contratando a partidarios y todo el mundo está contento, pero entonces empiezas a ver cómo
el sector público ya no cumple ese rol, ¿no? Cómo la cobertura y la calidad en los servicios de salud, educación, saneamiento, lo que tú quieras, empiezan a deteriorarse a pesar que gastas miles de millones de soles. Entonces, como te digo, es muy fácil caer en el populismo. ¿Qué tenemos que hacer para evitar caer en el populismo? Hay dos cosas. O prendemos velitas para que nos toque un buen líder, o la sociedad se pone de pie y le dice a nuestros líderes políticos por dónde tiene que ir el camino y empezar a tomarles la lección. No dejar que sean emperadores durante 5 años o 4 años en el caso de los gobernadores, sino decirles, oye, esta es la ruta, esto es lo que necesitamos en Cajamarca, esto es lo que necesitamos en Loreto, esta es la ruta para Piura y en general lo que necesita el país. Claro, pero en tu libro también mencionas de que los países necesitamos una organización mínima y por lo tanto nuestros gobiernos, incluso en América Latina, no son ineficientes y estos se prestan a algunos vicios. ¿Cómo hacemos con gobiernos que tenemos ineficientes para que el ciudadano pueda exigir y decir esto es lo que tenemos que hacer? Básicamente tenemos que construir institucionalidad y eso implica, por un lado, procesos, o sea, tiene que haber regulación, evidentemente, y necesitamos una regulación eficiente que evite los problemas, pero que no te destruya el mercado. Entonces hay que entender bien todos los procesos y cada sector, educación, salud, temas de saneamiento, cada uno tiene su propia lógica de funcionamiento. Entonces los procesos no se pueden replicar, ¿no? Hay que adaptarlos para los casos específicos. Luego requerimos meritocracia. Los mejores tienen que estar a cargo de estas instituciones. No puede ser el clientelismo político típico de poner ahí a un partidario o a una persona cercana al líder político de turno, ¿no? Y luego, evidentemente, tener mecanismos de coordinación o de independencia funcional, según sean los casos, para que las instituciones caminen y avancen. Hay ejemplos muy buenos. Todos los programas de presupuesto por resultados, especialmente el que combate la desnutrición infantil, funcionó muy bien. El sistema de independencia de nuestro Banco Central, ¿no? Que tiene procesos y tiene meritocracia, y por eso tenemos la moneda más estable de América Latina los últimos 25 años, ¿no? Entonces hay que encaminarnos en esa ruta. Claro, entonces, ¿y en esto qué necesitamos? ¿Nuevas reformas? Porque claro, como tú dices, por ejemplo, la del Banco Central se le da cierta autonomía y ciertas no sé, ciertas paredes para que no haya interferencia en el Banco Central. Por ejemplo, tienes en el caso del Ministerio de Economía, últimamente el Ministerio de Economía no ha estado en una posición en la cual pueda defender las cuentas fiscales. Entonces, ¿qué se necesita para, como tú mencionas, tener instituciones fuertes? En el caso fiscal, por ejemplo, en el año 99, Perú fue uno de los 3 países en América Latina que empiezan con reglas fiscales. Los otros 2 fueron Argentina y Brasil. En el único que funcionó fue en Perú. No fue perfecto, pero funcionó. Nos ayudó a acomodar esa gran crisis de finales de los 90, ¿no? La más dura fue la crisis rusa, el segundo semestre del 98, luego la brasilera de enero del 99, el Perú entró en un proceso de desaceleración y de riesgos fiscales y financieros importantes, pero la regla fiscal nos ayudó. Lo que ocurrió con la regla fiscal es que se respetaba la convergencia del déficit, pero el gasto tendía a crecer mucho en el lado corriente, por razones políticas de nuevo. Entonces, en el gobierno del presidente García se cambia esto y le pusimos un tope al crecimiento del gasto corriente. No es que hubo reducción, no es que se cerró todo crecimiento, no, crecía pero de manera ordenada. Y sí
priorizamos el crecimiento de la inversión pública. Y eso tuvo un impacto muy potente justamente en reducción de la pobreza, en la capacidad de crecimiento para reducir pobreza. En el gobierno de Humala, desgraciadamente, se cambia la regla fiscal y se quita este tope al crecimiento del gasto corriente y se dejó simplemente, el primer cambio fue déficit estructural, ni siquiera el corriente, ¿no? Y entonces el gasto corriente ahí empezó a dispararse de manera desordenada, ¿no? Si uno ve los últimos 20 años más o menos, la planilla pública ha crecido casi 6 veces. Es un ritmo insostenible. Claro, ahora, eso está relacionado con la estabilidad macroeconómica que debe tener el país. Cuéntame, para que el público lo entienda, por qué es importante y por qué el que no tengamos unas finanzas públicas sostenibles puede afectarnos en el futuro. Si no tenemos finanzas públicas sostenibles, vamos a tener problemas para mantener la estabilidad, ¿ya? Vas a requerir tener cada vez más nivel de endeudamiento, ya sea externo o interno. Eso se va a ver reflejado en aumentos de tasas de interés que te afecta directamente a la inversión privada. Ahora, si la cosa continúa, entonces al final tú te vas a tener que cargar la independencia del Banco Central para que te pueda financiar esos excesos de déficit fiscales que ya no te quieren financiar con deuda, ¿ya? Y entonces ahí ya entras al desorden, ¿no? Argentina tenía un sistema de convertibilidad, un peso por un dólar. Pero el desorden fiscal fue tan grande que ese sistema de convertibilidad se cae, ¿no? Eso fue a inicios de la década del 2000. Hoy día el peso argentino frente al dólar está en 1.500 pesos por dólar, ¿no? Un desorden total, ¿no? Conseguir créditos en Argentina es muy complicado y el presidente Milei está en un proceso de lograr la estabilidad monetaria y fiscal muy, muy complicado. Claro. Y en el libro, ¿qué propones para recuperar la brújula? Bueno, básicamente vemos en el lado macro retomar las reglas fiscales, simplificar todos los temas en el lado tributario, especialmente dando mayor incentivo a la inversión. Un poquito proponemos irnos hacia el modelo chileno que les funcionó muy bien, donde tú vas bajando el impuesto a la renta y vas subiendo el impuesto a los dividendos, de tal manera de promover la inversión privada, ¿no? Le pongo mucho énfasis a todo el tema de eficiencia de gasto público, ¿ya? No se trata de gastar más plata, se trata de gastar bien lo que tenemos, ¿no? Y hay una serie de ejemplos y de programas que han funcionado muy bien y otros que han funcionado muy mal, ¿no? Y luego ya entramos en todo el tema de lo necesario para reducir la regulación. Eso apoya no solo la inversión, sino la formalización también de nuestra economía, mejora de los mercados, especialmente los mercados de factores. Los mercados de bienes funcionan más o menos bien, ¿no? Y entramos a discutir algo que es una tesis que yo vengo sosteniendo hace muchos años, que es que necesitamos que nuestros 3 sistemas, el sistema político, el económico y el social, evolucionen, ¿no? No podemos tener crecimiento y no tener mejora de clases medias y de condiciones de vida de la población. No podemos tener crecimiento y que nuestras instituciones políticas se deterioren. Eso nos ha pasado factura, ¿no? Entonces, estos 3 sistemas tienen que movilizarse. ¿Cuál es la clave acá? La sociedad. Nuestra sociedad civil tiene que movilizarse, tiene que ponerle la agenda a nuestros líderes políticos. Y ese es al final del día el mensaje. Por eso cito a Basadre al inicio. Por supuesto. Y cuéntame, y ahí es este orden que debe poner la sociedad. ¿Por dónde debe partir? Supongo que debe partir por elegir a un presidente idóneo. Sí, pero en la medida en que no podamos
asegurarnos de que eso va a ser así, la sociedad tiene que hacer sus propuestas y tiene que tomarle la lección a nuestros gobernantes, tanto central como subnacionales, de las cosas que se están haciendo, ¿no? Majesiguas, un proyecto espectacular para Arequipa, ¿no? Cuando yo era ministro me reuní con el presidente regional Guillén, en esa época se les llamaba presidente regional, acordamos cómo se iba a cofinanciar esto, se termina entregando la concesión en el 2010, mira, estamos 2025, no hay visos. Ese proyecto debió estar ya en operación, generando riqueza para toda, no solo Arequipa, para todo el país, hace 10 años por lo menos. En esos 10 años, toda la sociedad arequipeña ha perdido, no te hablo de exportaciones, de impuestos, no, te hablo de masa salarial, ha perdido, según la generación de empleo y los salarios promedios, 84.000 millones de soles. Es un montón. Así es. Claro. Ahora, un tema que no quiero dejar de preguntarte es, hay algunas cosas que sí debemos mantener. Por ejemplo, como tú mencionas, la autonomía del Banco Central, pero también necesitas un buen líder dentro del directorio del Banco Central. Este espacio lo ha ocupado muy bien Julio Velarde. Ahora, Julio Velarde ha señalado en algún momento de que ya no seguía. ¿Cuál debe ser el perfil del nuevo presidente del Banco Central, considerando que Julio Velarde no solamente era un economista muy capo, sino que además está afiliado a un partido político, ¿no? Sí. ¿Cuál debe ser el perfil de este nuevo banquero central? Mira, la afiliación a un partido político creo que pasa a segundo nivel. Lo importante, y no solo el presidente, el directorio del banco tiene que ser, como ha sido hasta la fecha, de personas técnicas, que conozcan, que respeten la institucionalidad, ¿no? Lo bueno que tiene el banco no solamente ha sido ese buen directorio, sino una gran meritocracia, Claro. ¿no? Entonces, en la medida que tengamos eso, nos va a garantizar un buen manejo de la política monetaria. Claro, ahora, eso es algo que se debe mantener. Ahora, respecto a lo que debemos cambiar, que también lo mencionas, tenemos un problema con Petroperú. Petroperú, además del gasto que está generando, cada vez es constante los problemas de gobierno corporativo. ¿Qué pasa si no hacemos nada? ¿Qué pasa si seguimos? Acaba de entrar un nuevo directorio, en menos de un año lo votamos porque la media más o menos es 9 meses, ponemos otro peor y seguimos metiéndole plata, porque sale en el reporte del Banco Central que todos los meses le estamos poniendo alrededor de 300 millones de soles y todavía está en default con algunos proveedores. ¿Qué hacemos aquí? A ver, acá hay dos temas, ¿no? Uno, el de la empresa pública. Para que una empresa pública te funcione bien y cumpla sus objetivos, los objetivos no necesariamente son generar utilidades, esa es una restricción de sostenibilidad financiera. Las empresas públicas tienen objetivos fundamentalmente de cobertura, calidad de servicio, porque el privado no va a poder llegar, ¿no? Entonces, nuestras empresas públicas deben de tener directorios independientes y técnicos. No es el caso. Los directorios que se forman son por decisiones políticas. Entonces, cambia el gobierno, cambian directorio. No le gusta lo que está diciendo el director, lo saca. Quiere hacer las cosas bien y no permite clientelismo político, lo saca. Entonces, lo primero, no solo para Petroperú, sino todas las empresas públicas, directorios independientes, técnicos, como lo tenemos en el Banco Central, ¿no? El directorio toma una decisión que no le gusta al gobierno, no lo puedes cambiar ese directorio, tiene una fecha de vencimiento. Entonces, eso es lo primero. Y el caso de Petroperú ya específico tiene el pecado original, ¿no? Su pecado original fue esa inversión en esa refinería de la manera que se hizo. Entonces, eso lo tienes que resolver. Y resolver eso implica tomar decisiones políticamente complicadas, pero si no garantizamos que esa refinería se va a manejar bien, se va a concesionar y la van a manejar los privados que sí saben hacerlo, entonces vamos a seguir con estos problemas, ¿no? Entonces, Petroperú requiere una gran reestructuración.
Claro. Algo que no puedo dejar de mencionar, ya estamos terminando, es la facilidad con la que escribes el libro. Primero te felicito. El libro es bastante legible de leer, digerible. Cuéntame cómo es que has terminado ganando esta habilidad como economista de escribir sencillo. Bueno, gracias a gente como tú que me corrigen los artículos cuando los mando, ¿no? Eh, a ver, en primer lugar, yo estoy muy preocupado por lo que está pasando con nuestro país, ¿no? Veo cómo hemos perdido la brújula y notaba en cada uno de estos artículos que he escrito más o menos desde el 2013 hasta la fecha con algunos cortes, cómo hemos ido perdiendo capacidades, destruyendo institucionalidades por distintas razones, ¿no? Ahora, son artículos que apuntan hacia determinado momento coyuntural. Entonces yo lo que quería era tener un libro donde pueda explicar esto bien, segmentarlo por partes y entonces poner los artículos que, como digo, son pinceladas coyunturales dentro de cada uno de estos segmentos, ¿no? Entonces, el primer segmento es sobre el individuo, cómo nos comportamos, y es importante entender que el individuo reacciona ante incentivos y que requiere vivir en una sociedad justa. Entonces, las políticas que no toman en cuenta esto son políticas que van a fracasar, ¿no? Luego entra toda la discusión del Estado, cómo se forma históricamente, todas las corrientes filosóficas. Después entramos, ya aterrizamos bastante más en los temas de las políticas económicas y sociales, donde comentamos temas como la regla fiscal o como programas sociales que no han tenido el impacto que deberían porque han sido utilizados por temas políticos y no en los objetivos fundamentales. Y finalmente la última parte es esta ruta a la prosperidad, ¿no? Tratando de mostrar de manera muy simple, ¿no?, cómo es que se genera el crecimiento y cómo tenemos que ir en esta ruta, ¿no? Las cosas que hay que hacer, que no son difíciles. Ahora, Lucho Carranza es optimista. Bueno, el título del libro se llama El Perú sí tiene futuro. ¿Cómo ves tú? Soy un optimista preocupado. Ok, ok. Cuéntame, ¿y el libro, este, me dices que ya se publicó? ¿Cuándo me parece vas a salir en la Feria del Libro? El libro lo vamos a presentar el martes 9 de diciembre en la Feria del Libro, efectivamente, y ahí va a estar ya a disposición de las personas, ¿no? Perfecto. Entonces, muchas gracias, Lucho. Bueno, amigos, los invito a leer el libro. Como les dije, el libro es muy legible. Están las columnas de Lucho ahí, pero parte de toda una introducción que él te lo cuenta a su manera, como entiendo que es catedrático y te lo explica muy bien, de los catedráticos que se dejan entender, y vas a poder entender primero la parte teórica y cómo se relaciona todo lo que te explica con sus columnas de los desafíos que tiene el Perú y cómo tomar esa brújula que él señala en su libro. Muchas gracias, Lucho. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, conmigo hasta otra oportunidad. No deje de seguirnos en las redes. Hasta pronto.